Quiero empezar esta exposición de la palabra, el mensaje que tengo en mi corazón, contándote algo que quizás te ha sucedido a ti. No sé si te ha pasado alguna vez esto. El otro día, Abel, Rubén, Ruth y un servidor entramos al ascensor y se cerraron las puertas y ahí nos quedamos. Pasaron unos segundos, empezamos a mirarnos, pasaron unos segundos y nada. Ya sabéis que a veces, hoy día, lo queremos todo rápido, ¿verdad? Y parece que cuando tarda 5 segundos en descargarse la foto que te han mandado por WhatsApp, parece que, ¿verdad? Que se hace una eternidad, ¿no? Pues eso fue un poco más o menos lo que nos pasó a nosotros. Entramos al ascensor y se cerraron las puertas, porque mi ascensor, en cuanto entra, se cierran las puertas, y nos quedamos todos ahí unos segundos parados mirando y nada. Y enseguida saltó mi hijo Abel, que es el más valiente de mis hijos, y dijo: ¡No hemos quedado encerrados, papá! ¡El ascensor está estropeado! ¡El ascensor se ha roto! El otro empezó a ponerse nervioso diciendo: cállate, ¿no? Al otro. Y yo estaba pensando, bueno, es que es muy pesado, mi ascensor es pesado. En cualquier momento se va a empezar a mover, solo hay que esperar un poco. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Hasta que Dios y el Espíritu Santo iluminó a mi esposa, Ruth. Y miró el panel y dijo algo muy espiritual. Mi mujer dijo: chacho, si no le habéis dado el botón. Claro, nos habíamos montado el ascensor todo y ninguno había caído en darle al quinto, ¿no? Al botón del quinto. Y las puertas se cerraron y estábamos todos ahí parados. El pobre ascensor estaba esperando que pulsáramos el botón para... O sea, ahí estaba el problema. El problema era que no le habíamos dado al botón. El ascensor funcionaba perfectamente. Tenía energía eléctrica, tenía potencia para elevarnos, tenía capacidad, toda la capacidad para llevarnos al quinto, pero no se movió hasta que alguien decidió obedecer la instrucción de presionar el botón. O sea, el problema no era falta de poder, el problema no era falta de provisión de electricidad, el problema era que nadie había hecho lo que había que hacer: pulsar el botón. Y sabes, muchas veces vivimos nuestra fe así. Entramos en el reino de Dios, sabemos que hay poder. ¿Cuántos sabéis que hay poder? Que Dios tiene poder. Sabemos que hay promesas. ¿Cuántos saben que hay promesas de Dios para ti, para mi vida, para la vida de todos nosotros? Sabemos que hay una bendición especial para cada uno de nosotros, pero nos quedamos quietos. Nos quedamos parados, esperando a que todo ocurra solo. Como si el reino de Dios funcionara en modo automático. Es lo que pensamos, como si solo tuviéramos que quedarnos parados, quietos, sentados, cruzados de brazos, esperando que Dios nos sirva la bendición en bandeja. Y hoy quiero decirte algo con mucho amor. La bendición de Dios no suele activarse sola, no suele activarse sola. La bendición de Dios casi siempre viene envuelta en una instrucción. La bendición de Dios casi siempre viene envuelta en una instrucción. Muchas veces pensamos que Dios no nos bendice, o estamos pensando, es que Dios no nos bendice. Y la mayoría de veces no es falta de bendición, muchas veces es falta de obediencia, es falta de pulsar el botón. El teólogo cristiano Dietrich Bonhoeffer lo expresó de una forma muy clara. Él dijo: solo el que cree obedece, y solo el que obedece cree. La fe verdadera, la fe que nosotros tenemos, esa fe que decimos y que nos ufanamos de decir que tenemos mucha fe, la fe verdadera siempre se mueve, nunca es pasiva. Y eso nos lleva directamente a la historia que hoy quiero que leamos en la Biblia. Por eso vamos a leer el texto de Primera de Reyes, capítulo 17. Dile al que tienes al lado, porque yo sé que ahora todos conocéis esta historia. Primera de Reyes, capítulo 17. Y ahora vais a pensar en vuestra mentecita, sobre todo los que lleváis mucho tiempo, ya sé de qué va a predicar el pastor hoy. Pues no voy a predicar de eso que piensa. Primera de Reyes 17, verso 8 en adelante. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y mientras lo leemos, fijaos
mientras leemos esta historia, fijaos cómo todo gira alrededor de una instrucción. Empezamos a leer del verso 8. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, o sea, ¿me puedes traer una taza de agua? Y entonces la mujer se va a traerle la taza de agua y él la interrumpe cuando se va y la llama y le dice, tráeme también un poquito de pan, ¿no? Tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios. ¿Por el Señor qué? Su Dios. O sea, que no era el de ella. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengan miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. O sea, tu plan está bien, hazte eso que te vas a hacer y muérete, ¿no? Pero, antes de hacer tu plan, ese tan fantástico que tienes, primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Como sabéis, estaban en un periodo de sequía y por eso había tanta escasez. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Amén a la palabra de Dios. He titulado este mensaje No es zona VIP. ¿Todos sabéis lo que es una zona VIP? Bueno, pues el título es No es zona VIP. Hermanos, hoy quiero usar una imagen muy sencilla. Imagínate, yo he tenido la fortuna de estar en varias zonas VIP y imagínate que estás en un restaurante o en un hotel de 5 estrellas y estás en la zona VIP. Bueno, en la zona VIP tú no tienes que pedir nada. Tú llegas al lugar, ni siquiera tienes que mirar el menú. Tú llegas al lugar y hay un camarero o dos que está totalmente pendiente de ti. Yo he estado ahí y, por ejemplo, tengo una Coca-Cola, estoy bebiendo mi Coca-Cola, cuando termino la Coca-Cola hago así, miro y hay el camarero poniéndome otra. Se me acaban los canapés, enseguida otra bandeja. Tú no tienes que pedir nada, tú estás ahí, dale la siguiente imagen, ¿no? Así como esto, ¿no? Tú estás en una zona VIP, te sientas, cruzas las piernas, te echas para atrás, no miras la carta porque da igual, hay un camarero pendiente de ti, no te levantas, no te mueves, no haces nada, todo llega a su tiempo. O sea, no hay momentos de escasez, no hay momentos de nada, todo llega a su momento justo. Y muchas veces, siendo honestos, así pensamos que es la vida cristiana. Señor, bendíceme, te he hecho el favor inmenso de seguirte. Ahora tú me tienes que bendecir. Aquí estoy sentado esperando a que tú me sirvas mi bendición. Pero déjame decirte algo. El reino de Dios no funciona como una zona VIP. Ahora, ojo, escucha esto. A veces Dios bendice así, sin que hagamos nada. ¿Te ha pasado? ¡Wow! ¿Cómo mola eso, eh? Cuando recibes de repente una bendición y dices tú, ¡wow! ¿Qué pasa? ¡Wow! Esto de... Señor, qué maravilla, qué bendición me ha caído del cielo. A nosotros nos ha pasado muchas veces, a Ruth y a mí, ¿verdad? Y todos decimos, ¡wow! Esto es increíble. ¿Te ha pasado o no? Amén. Bueno, y yo he estado mucho pensando esta semana, y en el caso mío y de Ruth, yo diría que un 3%. Un 3% de las bendiciones han sido así. De eso, ¡wow! ¿Esto qué es? ¡Qué bendición! El otro 97% han sido de otra manera. Pero gloria a Dios por ese 3%. ¿Tú le das gloria a Dios por ese 3%? Amén. El otro 97% de las bendiciones han venido siempre envueltas en una instrucción que hemos tenido que seguir.
Por ejemplo, recuerdo hace unos años cuando vivíamos en Lorca, estábamos viviendo en Lorca, estábamos empezando ya, había un llamado sobre nosotros al ministerio, y íbamos todos los días, todos los fines de semana, nos íbamos los viernes y volvíamos casi los domingos en la noche, nos íbamos para Murcia, porque la iglesia está en Murcia y teníamos que congregarnos en Murcia. Y resulta que estábamos bien, estábamos ahí con apreturas económicas, como es normal, teníamos una crisis económica grande como matrimonio, pero resulta que estamos en Lorca y el casero, que era una persona que ya ha fallecido y que queríamos mucho porque era casi como un familiar, el que nos tenía alquilado, nos dice un día, comiendo en casa de creo que estamos en casa de mis suegros, y dice: Ruth, Josué, he decidido que ya no me vais a pagar más alquiler. Mientras que estéis ahí, vuestro hijo y vosotros vais a estar gratis en ese piso porque yo quiero bendeciros con eso. Ni agua, ni luz, ni alquiler. Y dije yo, ¡wow! El 3%. ¡Woo! ¡Yuhu! ¿Verdad? Dije, wow, qué guay, 500 euros menos que hay que pagar, ¿no? 500 euros más que tengo en la cuenta. Y dije, wow, pues no sabía cómo decir, Paco, muchas gracias, de verdad. No te preocupes por nada. Vale, estupendo. Y entonces decimos, qué bien, qué bendición. Señor, gracias porque estamos pasando una crisis económica tremenda y esto nos va a venir súper bien. Al mes siguiente el Señor me habla por la mañana y me dice, te tienes que ir a vivir a Murcia. ¿Perdona? ¿Ahora que vivo gratis, me tengo que ir a vivir a Murcia? A buscarme un alquiler que 550 euros nos costaba de Murcia. Y, claro, ¿el Señor quería bendecirnos con esa instrucción? Sí, pero había que seguirla. Y a veces no es sencillo. Porque dices tú, si no pago alquiler, Señor, tú estás muy mal, Señor. Yo creo que tú te has... No, Señor, si lo que yo quiero es que me bendigas, no que me metas en un problema. Pero si yo no me llego a ir a Murcia, hoy no sería quizá vuestro pastor. Porque lo que Dios tenía para nosotros en Murcia era un discipulado más intenso y era una involucración mayor en nuestra, no solamente en mi trabajo, sino, estaba trabajando en ese momento, sino en mi formación, en la iglesia, en servir en la iglesia. ¿Entendéis, verdad? Era Dios que me estaba llamando, nos estaba llamando. Cuando yo le dije a mi mujer que nos íbamos a Murcia, puso una cara como diciendo, mira, hijo, déjate lo que estás tomando, que no te estás sentando bien. Pero enseguida lo entendió porque ella sabe que cuando yo hablo, le digo, el Señor nos ha hablado. No es que voy en broma, ni tampoco la obligo. Digo, no, tú busca, métete en la presencia de Dios a ver que Dios te habla. Efectivamente, luego el Señor confirmó. Y al mes siguiente estábamos haciendo la mudanza y yéndonos. Nadie lo entendía, tampoco de nuestra familia, porque eso suele pasar, nadie entiende. ¿Cómo vais y no te estáis pagando alquiler? Y fuimos a vivir a Murcia y fue una bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios siempre está envuelta en una instrucción. La bendición de Dios está en la instrucción de Dios. Y aquí, este es el principio que quiero que te lleves hoy. Si no te llevas otro, llévate esto. La bendición de Dios está en la instrucción de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Y aquí en esta historia que hemos leído en la Biblia, vemos el principio que quiero compartir hoy con vosotros. Resulta que Dios, ¿qué hace? ¿Le habla a quién? A Elías. Le habla a Elías. Cuando Dios habla, ¿qué está haciendo? Está dando una instrucción. Una instrucción que para Elías no fue sencilla, no fue fácil. Y ahora te explicaré por qué. ¿Qué hizo Elías? Elías obedeció la instrucción de Dios y Dios le cambió la manera de proveerle. Hasta ese momento le estaba proveyendo en un arroyo, los cuervos le traían la comida, estaba haciendo una provisión sobrenatural. ¿Qué pasa con la viuda? La viuda, ¿qué hace cuando el profeta le dice, hazme a mí primero? Obedece. ¿Y qué pasó? Que la bendición llegó a su casa y toda la casa de la viuda fue alcanzada. O sea, la bendición no cayó del cielo sin más. La bendición estaba escondida en la instrucción. Por eso quiero que observemos primero a Elías. Vamos a observar hoy a Elías y a la viuda. Primero vamos a observar a Elías. Elías, y el punto número 1 es Elías cuando Dios cambia la forma de proveer. ¿Alguna vez te ha cambiado Dios la forma de proveerte?
Vamos al texto. Dice el verso 9. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, el reino sidonio. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Párate un momento a pensar. Sarepta estaba en Sidón. El rey de Sidón era Etbal. ¿Sabéis quién era Etbal? Etbal era el padre de Jezabel, esposa del rey Acab, del reino del norte de Israel. Todos conocéis a Jezabel. Jezabel amaba a los profetas de Dios profundamente. No, lo que hacía era asesinarlos. Estaba en contra de todos los profetas de Dios y Elías era la voz de Dios en ese momento. Y si había un lugar inseguro para Elías, era precisamente ir a la tierra de Sidón, donde reinaba el padre de Jezabel, el tal Etbal. O sea, esto quiero que entiendas que Elías estaba en un arroyo con agua, estaban los cuervos trayéndole alimento, estaba en un lugar de comodidad, de provisión sobrenatural, de alquiler gratis, zona VIP. Y Dios le dice, no, levántate y te vas a ir a tierra de tus enemigos a vivir. Ahí donde está el padre de Jezabel. No era un terreno cómodo, no era ni siquiera lógico, ni seguro. Hasta ese momento Dios había provisto, como he dicho a Elías, de otra manera, con cuervos, en un arroyo, provisión sobrenatural directa del cielo. Pero ahora Dios le dice, Elías, voy a cambiar la forma de proveerte. Y aquí hay una lección brutal para nosotros. A veces Dios no quiere cambiar la bendición, pero sí quiere cambiar el canal de la provisión. Vuelvo a repetir, a veces Dios no quiere cambiar la bendición, pero lo que quiere es cambiar el canal de la provisión. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios quiere bendecirnos, pero si no sabemos discernir la instrucción, nos quedamos esperando provisión de un lugar donde ya no va a venir la provisión? Elías tuvo que obedecer la instrucción para caminar hacia la bendición. Porque si Elías se hubiera quedado ahí en el arroyo con los cuervos diciendo, Señor, mándame otro cuervo, por favor, se habría muerto de hambre, con mucha unción, pero muerto de hambre. Ahora, observemos la viuda. La bendición también exige obediencia. Vamos a mirar a la viuda un momento. Ella estaba en su último día. Dice que iba a hacerse una torta y morir. Tenía poca harina, tenía poco aceite, tenía un hijo y cero expectativas. Y el profeta le da una instrucción que humanamente suena absurda. A mí hasta me enfada. No sé si a ti te enfada. A mí me enoja. O sea, te está diciendo que se va a morir, que no tiene ni harina ni tiene aceite y que solo va a hacerse una torta. Estaba juntando un poco de leña para hacerse una torta y comérsela a su hijo y ella y morir. Y tú, descelebrado, le dices que te haga a ti primero. Parece hasta injusto, ¿verdad? Humanamente suena absurdo. Hazme primero a mí, dice la Reina Valera, una pequeña torta. Hazme a mí un pedazo de pan, a mí primero. Eso, pero quiero que entiendas que esto no era egoísmo, esto era una prueba de fe. Muchas veces somos probados en nuestra fe. Y eso es de lo que te estoy hablando hoy, de fe, por si no lo habías notado. O sea, la bendición no estaba en el aceite, la bendición no estaba en la harina, la bendición estaba en obedecer la instrucción de Dios. Y la Escritura dice algo tremendo, dice el verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. O sea, me ministra porque no solamente fue bendecida ella, no solamente fue bendecido su hijo, sino que vino la cuñada, el primo, la prima, o sea, toda su familia fue bendecida por la obediencia de ella. No solamente el hijo, sino que ya no mete al hijo, sino dice, y toda su familia. Ahora, yo quiero que entendáis que esto es un principio desde Génesis hasta hoy. Es un principio. Esto no es una excepción, esto es un principio bíblico, desde el principio. En Génesis 1:28 dice así, dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo? Los bendijo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Sobre los animales de todo, ¿no? Gobiernen sobre todo. Ahora, yo cuando leo este texto dice,
luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Yo digo, ¿y dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? La bendición está en obedecer la instrucción. O sea, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, gobernar sobre ella. Hay implícito algo, hay una instrucción. O sea, la bendición está en la instrucción que les da. Y esto no es solamente del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está lleno de esto. ¿Qué son las bienaventuranzas del Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo? Son instrucciones. Bienaventurado, bendecido, doblemente feliz, bienaventurado serás. ¿Verdad? Jesús también dice en Mateo 7:24, el que oye estas palabras y las hace es sabio. Pablo, enseñando constantemente principios prácticos para la vida, constantemente lo hacía. Si quieres ser bendecido, haz esto. O sea, la bendición siempre viene después de una instrucción. Ejemplos prácticos de esto. Vamos a bajarlo a la tierra, ¿verdad? Porque os veo cara de póker y aquí me están poniendo nervioso con la cámara. Están en aprendizaje, pero yo estoy... Vamos a bajarlo a la tierra, porque el Evangelio se vive de lunes a sábado, ¿verdad? No solamente los domingos aquí. ¿Cuántos queréis tener paz? ¿Tú quieres tener paz? ¿Sí? Perdona al que te ofendió. ¿Quieres la bendición de tener paz? Perdona al que te ofendió. ¿Quieres un matrimonio bendecido? ¿Qué dice Efesios 5? ¿Tú quieres Juan, ¿tú quieres un matrimonio bendecido? ¿Sí? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú quieres un matrimonio bendecido, Marisol? Sométete a tu esposo. Respeta a tu esposo. Como la iglesia respeta a Cristo. Digo conmigo, oye, si no podemos decir amén, decimos, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, Señor, que no, Señor, pero que no me estás entendiendo, Padre, que te he dicho que me bendiga el matrimonio. Sí, respeta a tu esposo. Ya, pero que esto no es lo que te estoy diciendo que bendiga mi matrimonio. Ya, pero ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? Camina la segunda milla. No, es que a las 2 salgo de trabajar. A mí no me puede llamar nadie a las 2 y 1 minuto. Estoy ya fuera de mi horario de trabajo. Y claro, tú luego le dices, oye, que un aumento ¿para cuándo? Oye, que me va a renovar el contrato, ¿no? Sí, claro, estoy deseando renovarte el contrato a ti. Camina la segunda milla. ¿Sabéis lo que era la segunda milla? La segunda milla era algo impuesto por el Imperio Romano en tiempos de Jesús a una tierra conquistada que era la tierra de Jerusalén, la tierra de donde Jesús caminó. Sabéis que estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, un soldado romano que iba con 35 kilos de carga normalmente podía llamar a cualquier judío en cualquier momento, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo el judío, y decirle, ahora tú tienes que llevar mi carga 1 milla. Y eso era algo que ofendía a gente tan orgullosa como un judío. Odiaban eso, que un soldado les impusiera llevar 1 milla. Y estaban los caminos de Palestina estaban marcados por millas. ¿Para qué? Para que cuando tú hubieras llegado a la marca, soltar. Ya no camino 1 milla, ya he hecho la milla, he hecho lo que me obligas. Y entonces Jesús dice, no, si te pide que vayas 1 milla, ve con él 2. ¿Quieres un trabajo que te vaya bien? ¿Quieres ser bendecido en el trabajo? Camina la segunda milla. ¿Quién quiere salud y una vida larga? Honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ver provisión en tu vida? ¿Quieres tener provisión y que no te falte? Sé generoso. Sé obediente y generoso. ¿Quieres tener dirección siempre en tu vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Quieres sabiduría? Pídela a Dios y luego aplícala. ¿Quieres que tus finanzas vayan bien? Diezma, ofrenda. Sé ordenado en tus finanzas. Haz un presupuesto. ¿Quieres sanidad? Cree, ora y pide oración. Pide oración.
Dice la iglesia, la palabra que pide oración a los ancianos de la iglesia, que te unjan con aceite y que oren por ti. ¿Quieres sanidad? Cree que Dios te puede sanar, ora y pide oración. Ay, no, Señor, te estoy pidiendo que me bendiga. Esto no era zona VIP, ¿verdad? ¿Quieres dar fruto? Permanece en Cristo, porque separado de Él nada puedes hacer. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Cuántos quieren vencer la tentación? Huye del pecado, no coquetees con él. ¿Quieres relaciones sanas, tener relaciones sanas con la gente? Guarda tu lengua. ¿Quieres bendición en tu casa? Sirve al Señor tú y tu casa. ¿Quieres ser restaurado? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Quieres salvación? Cree en el Señor Jesucristo y entrégale tu vida y serás salvo. Aleluya. Amén. ¿Quieres agradar a Dios? Camina por fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Quieres victoria espiritual? Sométete a Dios y resiste al diablo. Y el diablo huirá de tu vida. ¿Quieres ser libre? Conoce la verdad, porque la verdad te hace libre. Amén. O sea, la Biblia no nos promete bendición solo por el hecho de ser hijos de Dios, aunque tenemos una bendición por ser hijos de Dios. Nos promete bendición por obedecerla. La Biblia nos promete bendición si la obedecemos. Y aquí hay algo que duele un poco, pero es una verdad impresionante. Este principio que te estoy predicando hoy funciona incluso en gente que no es cristiana. O sea, hay muchos hoy día que se están haciendo de oro, que son como gurús, coaching, expertos de vida, que lo que están haciendo es aplicar principios bíblicos sin citar la Biblia, y la gente que los sigue les funciona. Lo que es triste es que haya cristianos que no tengan el éxito, que tienen gente que no es cristiana, que sigue los principios de la Biblia, aunque no se lo están enseñando sin aplicar la Biblia. ¿Por qué? Porque antes de la bendición hay una instrucción. Y el que la sigue cosecha bendición. Ahora quiero dejarte dos principios para discernir la voz de Dios antes de cerrar este mensaje. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios? Número uno, el primer principio es aplicar la palabra de Dios. No hay instrucción más segura que la Biblia. Dwayne L. Moody dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia no es para saber más, es para transformar nuestra vida. La Biblia no solamente es para leer, es para obedecer, está llena de instrucciones de Dios. No es un libro de inspiración, es un manual de instrucciones. No fue escrita para informarnos, fue escrita para transformarnos. Charles Spurgeon dijo, una Biblia destruida normalmente pertenece a una vida construida. Una Biblia que está rota normalmente pertenece a una vida que está construida. Entonces muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que Dios nos corrija. Pasa con los hijos también, ¿verdad? Papá, por favor, ¿me puede dar un consejo y guiarme? Y como no le dice el consejo que quiere oír, no lo sigue. Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos su corrección. Queremos promesas, pero no queremos los procesos que nos llevan a esas promesas. Entonces la palabra de Dios funciona siempre. El problema no es si funciona, el problema es si la aplicamos, si la estamos aplicando a nuestra vida. La Biblia está llena de instrucciones claras que traen bendiciones claras. Perdona y serás libre. Hay personas orando por libertad cuando Dios ya les ha dado la instrucción clara. No vas a ser libre si no perdonas. ¡Perdona! O sea, no es un tema espiritual, es un tema de obediencia. Es que quiero ser libre, que Dios me haga libre de esta opresión, que Dios me haga libre. Pero no perdonas las cosas que pasaron en tu pasado y sigues esclavo de eso. Y no es un tema espiritual, tú lo espiritualizas, pero resulta que es un tema de obediencia. Suelta ese lastre ya, perdona. Da y se te dará. No es magia, es un principio. Dios no bendice la mano cerrada, Dios bendice la mano abierta. Humíllate y Dios te exaltará. El reino de Dios es al revés del mundo. El mundo que dice, sáltate, levántate, hazte más grande. Dios dice, humíllate, hazte más pequeño y yo me encargo del resto. Busca a Dios y Él enderezará tus caminos, dice la palabra. Muchos quieren dirección de Dios sin relación con Dios. Quiero tu dirección, pero no quiero tener relación contigo.
Pero la dirección viene después de buscar. Busca a Dios. Buscar a Dios es buscar. Cuando uno busca a alguien, a ver, tapar los oídos los pequeños. ¿Alguno busca a su esposa? ¿Verdad que sí? Hay que buscarla siempre, no solo para... Buscar intencionadamente a Dios. Busca a Dios intencionadamente y Él enderezará tus caminos. Él te dará dirección, pero es imposible que te dé una dirección clara sin relación con Él, sin intimidad con Él. Por ejemplo, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿Dice eso la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, pero nosotros, en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones personales, muchas veces queremos tener razón antes que paz. Y por eso nos va como nos va. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero hay matrimonios que llevan años acostándose enojados y levantándose enojados. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero queremos un ascenso en la vida rápido, un ascenso grande, sin obedecer en lo pequeño, sin ser fiel en lo pequeño. Queremos el resultado de la obediencia sin pasar por el proceso de obedecer. Esto es algo que vivimos mucho los padres con hijos adolescentes. Y no lo digo por los míos, que son muy obedientes. Pero en el reino de Dios no hay zona VIP. No hay zona VIP. Porque la bendición siempre viene envuelta en una instrucción. Y aquí es donde tenemos que aprender algo importante. Dios no solamente habla a través de su palabra, a través de la Biblia, también habla a nuestros corazones. Amén. Pero nunca contradice lo que ya escribió en su palabra. Y ahí entramos al segundo punto. El segundo principio. El primero es, aplica la palabra. El segundo es, escucha la voz de Dios. ¿Sabes que Dios sigue hablando hoy? Pero hay que aprender a escuchar. En mi vida, Dios solo me ha hablado audiblemente 2 veces. Lo confieso. O sea, Dios me ha hablado con una voz audible 2 veces en mi vida. Y las 2 han sido para darme instrucciones. Una de ellas, la más impactante para mí, fue un día que estaba trabajando y de repente recibo una llamada en mi teléfono móvil y me aparto con mi coche y me quedo parado en la orilla. Y cuando estoy hablando con mi cliente, de repente Dios me dice, quítate de aquí y ponte en el otro lado. Así como lo estoy, una voz que yo me quedé. Miré para atrás, digo, ¿quién hay ahí? No sé cómo fue, pero oí esa voz, metí primera, moví mi coche, me puse y me paré enfrente. Sin sentido, porque yo no iba para allá, iba para allá. Pero oí una voz tan clara, quítate de ahí y ponte enfrente. Que inmediatamente obedecí la voz y me fui al otro lado. Cuando estaba hablando con mi cliente, no llevaba ni 30 segundos hablando con mi cliente, de repente un todoterreno enorme pierde el control, se sale y se estampa contra el muro donde yo estaba parado. O sea, yo estaba parado, mi coche, un Peugeot 106, un minicoche de la empresa, parado y el muro. Y el todoterreno pierde el control y se estrella contra el muro. O sea, yo me quedé, se me cayó el móvil de la mano, digo, si yo llego a estar ahí, además me daba justo en mi lado, me hubiera matado, me hubiera chapado, porque fue impresionante el cebollazo que se pegó allí, el tipo salió despedido, rompió, gracias a Dios no se mató, pero... Y yo me quedé, ¡wow! Impresionante, ¿verdad? Que Dios te hable, eso es del 3%, ¿no? Oí la voz de Dios claramente, quítate de aquí y ponte enfrente. Pero eso no es lo habitual. En mi vida solo me ha hablado 2 veces audiblemente, la otra no te la voy a contar porque es larga. Pero lo normal no es eso, no es que Dios te hable audiblemente, lo normal no es una voz audible, es una impresión en el corazón, es una convicción interna, es una dirección suave pero firme, como un sentir que de repente llega a nuestro corazón. Dios no suele gritar, Él suele susurrar en nuestro corazón. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que tenemos que llevar mucho cuidado. Mira que tienes al lado, tienes que llevar cuidado con el Dios me ha dicho.
Tienes que llevar cuidado con el Dios me ha dicho. ¿Sabes? Y aquí necesitamos madurez espiritual, porque está claro que Dios habla. Pero muchas veces hay un Dios me ha dicho que es manipulación, que es nuestra alma y no es Dios. ¿Sabes? Lo que más me ministra de esta escena con Elías es que Elías jamás le dice a la viuda, oye, Dios me ha dicho que me haga un trozo de pan a mí primero. ¿Le dice eso? Me hace gracia porque llega, es lo normal, ¿no? Llega y primero dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y es como todo, ¿no? Yo creo que cuando vamos a casa de alguien, el otro día fuimos a visitar a unos hermanos y tú llegas y lo primero que te dicen, ¿quieres algo? Sí, bueno, dame un vasico de agua, pero él enseguida nos trajo vaso de agua, nos puso café, nos puso bombones, chocolate, nos puso de todo sin decirle nada, ¿no? Yo creo que Elías dijo, me trae un poco de agua y la viuda hace así, se da la vuelta y dice, pero no me ofrece nada más. ¿Me va a dejar con agua solo, a palo seco? Sí, para, oye, tenemos un pedacito de pan también, ¿no? Que ya veo que no te ofreces tú, ya lo pido yo. ¿Verdad? Pero él no le dice, Dios me ha dicho que me tienes que hacer a mí primero el pan. No dice nada de eso. Elías nunca le dice, Dios me ha dicho que me des a mí primero. Solamente le dijo o le dio una instrucción clara y también le dio a ella la responsabilidad de obedecerla o no obedecerla. No se lo impuso. Especialmente, cuidado con frases como... Bueno, el otro día estaba leyendo un libro muy interesante de Andrés Speaker y dice que él, cuando era adolescente, tocaba, pues él es hijo de pastor y tocaba la batería cuando tenía 19 años, tocaba la batería en su iglesia y de repente entró una chica guapísima, un bellezón de chica, y él estaba ahí tocando la batería y dijo, oh my God, oh Dios mío, oh, aleluya. Cuando terminó la reunión, estaban ahí tomando café y se va hacia ella, la saluda y dice, Dios me ha dicho que te vas a casar conmigo. Le dijo el tipo. ¿Y sabes lo que contestó ella? Dios me ha dicho que también me voy a casar contigo. Dice él, cuenta el testimonio, nos metimos en un lío. ¿Por qué? Porque nos saltamos todos los principios bíblicos, nos los saltamos todos. Honra a tu padre. Primero que te quiero decir, oye papá, ¿sabes qué? Honra a tus autoridades, o sea, a tu paternidad espiritual. Oye, ¿sabes que me gustan estas chicas? No sé si... Ayúdame a saber si es de Dios o no es de Dios. Claro, eso acabó mal. Acabó mal. ¿Sabes cómo acabó? Él da su testimonio y dice que acabó, que si luego se dio cuenta que no era la mujer que Dios tenía para él. Acabó tan mal porque acabó con ella en el mundo, herida, porque finalmente él le tuvo que decir, no eres la chica que Dios tiene para mí. ¿Y cuántas veces hacemos eso? ¿Por qué? Porque buscamos la bendición sin la instrucción. Entonces, cuidado con eso de, Dios me ha dicho que me voy a casar contigo. O cuidado cuando de repente tú estás orando una mañana y dices tú, wow, siento que Dios me va a bendecir en mi trabajo. Y a lo mejor es verdad que Dios quiere bendecir tu trabajo y quiere darte un aumento de sueldo. Entonces llega al día siguiente y le dice a tu jefe, Dios me ha dicho que me va a aumentar el sueldo. Y se queda tu jefe mirando y dice, No, lo que tienes que hacer es acercarte y decirle, oye, estoy trabajando ya varios años contigo, me gustaría que me dieras un aumento de sueldo. No tienes que decirle, Dios te ha dicho. Y si dice que no, la segunda milla. Y entonces al tiempo otra vez, oye, creo que merezco un aumento de sueldo. Y Dios te va a bendecir, pero no vayas diciéndole Dios me ha dicho. Dile al que tienes al lado, cuidado con el Dios me ha dicho. Mira, cuando Dios habla nunca viola nuestra voluntad personal, ni tampoco contradice su palabra. O sea, Él no te va a obligar. Esto que te he dicho ha causado muchos problemas y ha causado más divorcios que bendiciones. Y problemas. ¿Cómo se aprende a discernir la voz de Dios, Josué? No es automático, no es algo mágico, es relacional. O sea, es a través de una relación. ¿Cómo aprendo a escuchar la voz de alguien que no conozco? Relacionándome con él. ¿O no?
Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. ¿Por qué? ¿Os ha pasado alguna vez? Por ejemplo, a mí me pasa con mis hijos, ¿no? A lo mejor estamos en un lugar donde hay mucha gente. No sé, ponte un parque de estos temáticos, por ejemplo, Disney World o la Warner, ¿no? Y hay un montón de gente y de repente los hijos, o en el centro comercial se te pierden los hijos entre el barullo de la gente y yo hago... Conocen el silbido de su padre. O sea, cuando yo silbo, mis hijos hacen así. O sea, ya ves tú, y no es un silbido especial, que es parecido al de otros, pero conocen mi silbido. O sea, cuando lo he visto así perdido, yo... y enseguida hacen así. Papá no ha llamado. Enseguida reconocen el silbido. ¿Por qué? Porque tienen relación conmigo, porque saben quién soy, conocen mi silbido. Y esto es igual, con Dios pasa igual. No es que tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios automáticamente, ni es magia. Es a través de una relación, es relacional, es a través de una relación con Él, es en comunión con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su voz. Es con el tiempo. O sea, la prisa espiritual es enemiga del discernimiento. Si alguien te mete prisa, cuidado. Cuidado con eso. Como cuando te llaman por teléfono, ¿no? De la empresa de la luz. Contrate usted con nosotros la luz ya, pero tiene que ser hoy, si no, no le aplicamos el 50%, tiene que ser, y le vamos a regalar no sé qué, no sé cuántas, pero che, para, quieto, déjame, no te avasallan, no quieren que piense. No, así no. La voz de Dios no es así, no llega de repente, necesitas quietud. Y también viene con aprendizaje. Aprendiendo de la palabra de Dios, congregándote, donde aprendes a escuchar la palabra de Dios, aprendiendo también de los errores, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que Dios nos ha dicho y luego Dios no nos ha dicho, ha sido la pizza de la noche anterior, o los langostinos que no estaban en buen estado, o el sushi, yo qué sé. A veces nos equivocamos. Claro que nos equivocamos, dile al que tienes, se vale equivocarse. Pero tenemos que seguir confiando en que Dios habla a sus hijos. Como he dicho, a veces puede ser la cena de la noche anterior que te sentó mal, o tus propias emociones, como le pasó a este hombre del testimonio. Pero con el tiempo, cuando tú vives en comunión, aprendes a escuchar a Dios. Porque las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. Y a veces Dios te dice, haz esto. Y no te lo dice porque a ti te apetezca. ¿O te ha pasado eso alguna vez? O a veces no te dice, haz esto, sino que te pone también una incomodidad. ¿O no? Pone una incomodidad santa en nosotros. Él de repente no te quita la paz, no te presiona, pero te dirige a través de esa incomodidad. Otras veces Dios te habla cerrando puertas. Cuando tú querías abrir esa puerta, pero Dios de repente la cierra y al principio tú no entiendes nada. Y dices, Señor, pero ¿qué pasa aquí? Pero con el tiempo dices, gracias, Señor, porque me has preservado, gracias porque me has protegido. ¿Cuántas veces me ha pasado eso en mi vida? El teólogo Dallas Willard dijo, la voz de Dios no compite con otras voces, se distingue por la paz que produce. La voz de Dios no compite con otras voces, se distingue por la paz que produce. Amados, Dios sigue hablando hoy. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. Y sí, a veces nos vamos a equivocar y nos equivocaremos, pero no dejamos de caminar porque un día tropezamos, sino nos levantamos y decimos, oye, ¿cuántas veces quizás puede ser que en mi trato con mis hijos no han escuchado mi voz, pero por eso no dejo de amarlos, no dejo de que sean mis hijos, o se han equivocado, o han entendido una instrucción mal? ¿Te ha pasado? Nene, saca la basura, y ha entendido, saca el perro. Y se ha dejado la basura, ¿no? Dios habla a sus hijos. Por eso tenemos que seguir confiando, seguir buscando y seguir obedeciendo. Bueno, y llegados hasta aquí, voy a terminar ya. Pero claro, tú me estás escuchando predicar y tú puedes llegar a la conclusión de decir, bueno, esto que me estás predicando, Josué, ¿todo esto depende entonces de lo que yo haga? ¿Depende solamente de lo que yo haga? ¿De si obedezco o no obedezco? No. ¿Depende de lo que tú haces? No. Y por eso quiero entrar en el último punto de hoy. ¿Esto que te estoy predicando es un evangelio por obras? No.
Rotundamente no. Es un evangelio que es por gracia y por fe. O sea, por gracia y por fe. Y déjame explicarlo de una forma muy sencilla que la vas a entender. La gracia de Dios provee el milagro, la fe se mueve para recibirlo. ¿Qué he dicho? La gracia de Dios provee el milagro, la fe se mueve para recibirlo. O sea, la gracia es la invitación, la fe es la respuesta a esa invitación. Por ejemplo, ya verás qué rápido lo entiendes. Imagínate en una escena cotidiana, ¿no? Yo ya tengo hijos adolescentes, totalmente capaces, muy capacitados, por cierto, para lo que quieren. Entonces mi hijo se levanta o a mediodía llega y me dice, papá, tengo hambre. Y yo le digo, qué bueno, hijo, que tenga hambre, eso quiere decir que tiene buena salud. Y le digo, bueno, hijo, el frigorífico está lleno, hay luz, hay una vitrocerámica, hay sartenes limpias que hemos lavado en el lavavajillas con las pastillas que nosotros compramos y con el agua que nosotros pagamos, con la luz que nosotros... Sí, porque ellos se piensan que es magia. El 3%, qué bendición. ¡Hay luz! No es magia, es que hay alguien que está pagando la luz. Hazte de cenar, hazte de comer. Entonces, la gracia es que todo está provisto. La gracia es el frigorífico lleno, la luz pagada, la vitrocerámica, las sartenes limpias, el lavavajillas. Todo eso es gracia. La fe es levantarte y hacerte la comida. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, Dios tiene un frigorífico lleno de bendiciones para ti. Dile que tienes al lado. Dios tiene un frigorífico lleno de bendiciones para ti. Pero si nos quedamos sentados en esa supuesta zona VIP, que es en la que viven a veces los adolescentes, la zona VIP, ¿verdad? Pensando que Dios es nuestro camarero particular. ¿Qué quieres tú? Ay, ¿se te acabó la Coca-Cola? Venga, una Coca-Cola nueva. ¿Sabes? Si vivimos con ese concepto, pensando que el cristianismo es una zona VIP, pensando que Dios es nuestro camarero particular, vamos a pasar hambre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a estar rodeados de bendición, con frigoríficos llenos, con sartenes limpias, con todo, pero sin disfrutarla porque estamos esperando a que nos caiga del cielo. Y puede que de vez en cuando te caiga algo, como he dicho, el 3%. Pero la mayoría de bendiciones que Dios tiene para tu vida, vas a tener que obedecer la instrucción para poder recibirla. Yo no me quiero conformar con el 3%. Yo quiero el 100%. ¿Y tú? ¿Amén? ¿3% o 100%? ¿Qué quieres? Quiero terminar con esa pregunta. ¿Será que solamente estamos viviendo con el 3% de bendiciones que nos caen? ¿Puede ser que alguien esté viviendo solamente con el 3% de bendición que le cae de repente? Y nos estamos perdiendo quizá el otro 97% porque creemos que estamos en una zona VIP, esperando, sin aplicar nuestra fe para conseguirlo. Quizá hoy Dios te está pidiendo un paso de fe. Dijo Corrie ten Boom, dijo, nunca tengas miedo de confiar tu futuro desconocido a un Dios conocido. El problema muchas veces es que no conocemos a Dios como deberíamos. Pero ella dice, no tengas miedo de confiarle el futuro que no conoces a un Dios que sí conoce. ¿Amén? ¿Estás dispuesto tú a confiarle el futuro que desconoces al Dios que conoces? La bendición no es zona VIP. La bendición está en la instrucción, en seguir la instrucción. Y la mayor bendición de nuestra salvación no solamente es ir al cielo. Para mí la mayor bendición no solamente es ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos van al cielo? Amén. ¿Cuánto tienes el billete comprado? Si no lo tienes comprado, hoy es el día. Entrégale tu vida a Cristo y serás salvo. Pero la mayor bendición no solamente es ir al cielo, es que Dios nos hable. La mayor bendición es que Dios nos dé instrucciones. Porque somos como decía ese, ovejas sin pastor. Somos cuando no oímos la voz de Dios, cuando no hay instrucción, la mayor bendición es tener instrucción. ¿Cómo? Aplicando la palabra de Dios y aprendiendo a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Es que Dios nos hable y que nos instruya cada día. Así que no seamos oyentes olvidadizos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes?
Porque ahí, justo ahí, está la bendición. Amén. Ponte de pie. Vamos a cerrar esta palabra orando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, le voy a pedir a los músicos que salgan. Señor, hoy queremos venir delante de ti con un corazón humilde, Señor, con un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias porque, como hemos dicho, tú tienes tu despensa llena de bendiciones para nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Muchas veces, como cristianos, tenemos... Incluso hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Tenemos en nuestra Biblia subrayadas todas las promesas. Pero, Señor, que aprendamos a subrayar también las instrucciones, Padre. Por eso te damos gracias por hablarnos, gracias porque no solamente nos salvaste, sino que hoy sigues instruyéndonos como Padre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos estado viviendo como si estuviéramos en una zona VIP, quizás esperando bendiciones sin obediencia, quizás esperando respuestas sin dar el paso que tenemos que dar, quizás, Señor, esperando un milagro sin poner nuestra fe en movimiento. Hoy reconocemos que tu gracia ha provisto todo, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que necesitamos obedecer tus instrucciones para caminar en aquello que tú has preparado para nosotros, Padre. Por eso te pido que abras, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz. Danos, Señor, discernimiento para reconocer tu palabra. Danos sensibilidad también, Señor, para responder a esa impresión, a esa convicción de tu Espíritu en nuestro corazón. Señor, no queremos conformarnos con el 3%. Queremos vivir con el 100%, con todo aquello que tú tienes para nosotros. Queremos ser una iglesia que oye, que cree y que obedece, Padre. Activamos hoy nuestra fe para dar pasos. Activamos nuestra fe para movernos. Activamos nuestra fe para obedecer. Aunque no entendamos todo a veces, Señor, queremos obedecerte. Activamos nuestra fe, confiando en que la bendición está en la instrucción. Y declaramos que nuestros hogares, nuestras familias y nuestra iglesia caminarán en la plenitud de lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.